En lo alto de la Sierra Madre, envuelto en niebla y leyenda, se encontraba el pueblo de las sombras. Un nombre que se susurraba con escalofríos, no se pronunciaba con aliento. El viaje a este rincón olvidado del mundo era traicionero, marcado por un camino de tierra sinuoso que serpenteaba a través de densos y antiguos bosques. Los árboles, nudosos y encorvados por la edad, parecían arañar el cielo. Sus ramas se entrelazaban en lo alto para crear un crepúsculo eterno. El pueblo en sí era una reliquia de una época pasada, intacto por el tiempo y el progreso. Casas de adobe, blanqueadas por el sol implacable, se apiñaban como buscando consuelo de una amenaza invisible. Rejas de hierro oxidadas bloqueaban ventanas que miraban fijamente como los ojos de los ciegos. El silencio era desconcertante, roto solo por el gemido del viento mientras azotaba las calles desiertas. Incluso los perros, generalmente guardianes ruidosos de su territorio, permanecían inquietantemente silenciosos. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda y madera en descomposición, un aroma a humedad que hablaba de secretos enterrados profundamente. Una sensación palpable de temor impregnaba las mismas piedras del pueblo, un peso que se asentaba sobre el pecho y constreñía los pulmones. Los pocos habitantes que quedaban se movían con cautelosa lentitud, sus ojos mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperaran que algo emergiera de las sombras que se aferraban a cada esquina. Y las sombras estaban por todas partes en el pueblo de las sombras, extendiéndose largas y distorsionadas en la luz menguante del atardecer, acumulándose en las puertas como entidades malévolas. Parecían retorcerse y girar con vida propia, sus bordes borrosos y cambiantes como el humo. Eran estas sombras las que contenían el verdadero terror del pueblo, susurrando historias de antiguas maldiciones y horrores indescriptibles que helaban hasta la médula. El miedo, espeso y sofocante, se había tejido en la trama de la vida en el pueblo de las sombras. Atormentaba sus sueños, envenenaba sus horas de vigilia. Los aldeanos vivían bajo el yugo sofocante de una antigua maldición, un pacto hecho con una entidad de oscuridad generaciones atrás. El costo de su trato, las sombras vivientes que acechaban sus calles reclamando almas como su derecho. Cada luna nueva, las sombras se volvían más animadas, más voraces. Los susurros de sucesos extraños se extendían por el pueblo como la pólvora, historias contadas en voz baja a puerta cerrada. Los objetos se movían inexplicablemente, sus posiciones cambiaban mientras nadie miraba. Aparecían huellas en el polvo, que conducían a las paredes o se desvanecían en el aire. Y luego estaban las desapariciones. Hombres, fuertes y vitales, desaparecían sin dejar rastro, tragados por la oscuridad invasora. Sus seres queridos los buscaban frenéticamente. Sus gritos resonaban por las calles vacías, solo para encontrarse con un silencio desconcertante. Los desaparecidos nunca fueron encontrados, sus destinos desconocidos. Sus recuerdos persistían como fantasmas en el ya embrujado pueblo. Las sombras, al parecer, se estaban volviendo más audaces, su hambre insaciable. Los ancianos, con el rostro marcado por la preocupación y la resignación, susurraban una antigua leyenda, una historia transmitida de generación en generación. Hablaban de un viajero, un hombre que se atrevió a desafiar a las sombras, que buscaba romper la maldición que mantenía cautivo a su pueblo. Pero sus palabras estaban llenas de una advertencia escalofriante. Desafiar a las sombras era invitar a su ira, arriesgarse a volverse uno con la oscuridad. En esta vorágine de miedo y desesperación llegó un extraño, un viajero atraído al pueblo por susurros en el viento y una sed por lo desconocido. Su nombre era Alejandro, un hombre de ciencia y lógica, que se burlaba de los cuentos de maldiciones y sombras. Había llegado a el pueblo de las sombras buscando respuestas, decidido a desentrañar el misterio que envolvía al pueblo. Tenía un aire de confianza, una creencia de que la razón podía vencer incluso al más antiguo de los males. A medida que se adentraba en el corazón del pueblo, las sombras parecían acercarse a él. Sus dedos etéreos se extendían como para acariciarlo, para atraerlo a su abrazo. El aire se volvió más frío, el silencio más opresivo. Aún así, Alejandro se mantuvo firme. Su determinación se endurecía con cada paso. Buscó a los ancianos, escuchó atentamente sus historias. Su escepticismo dio paso lentamente a una aceptación a regañadientes. Los aldeanos, con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y temor, observaban cada uno de sus movimientos.
¿Podría ser este el que rompiera la maldición, el extraño que los libraría de su pesadilla? Alejandro, armado con su intelecto y alimentado por un creciente sentido de propósito, ideó un plan. Se enfrentaría a las sombras de frente, desafiaría la esencia misma de la maldición. Pero mientras estaba de pie en la plaza del pueblo, la luna llena proyectaba largas y distorsionadas sombras sobre los adoquines. Una escalofriante comprensión lo invadió. Bajó la vista hacia su propia sombra y, en lugar de imitar sus movimientos, se retorció y giró, extendiéndose hacia él con un hambre antinatural. Alejandro sintió un frío terror apoderarse de su corazón cuando comprendió. La maldición había elegido a su próxima víctima. Él no era un libertador, sino otra ofrenda a la oscuridad.